Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, ya entrando en una parte donde estos cursos de física de campos o física se vuelven un poco más interesantes. Vamos a hablar de distribuciones de cargas lineales. Es decir, en este tema, ya como preámbulo, es importante que sepas que tienes que saber un poquito o recordar un poco sobre cálculo integral, saber resolver pues una integral simple, y vamos a tratar de que este video sea lo suficientemente práctico y que no sea tan largo. Al final de este video vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Entonces te recomiendo que me acompañes hasta el final. Pues yo me voy a divertir mucho, espero que tú también lo hagas. Entonces mire, ¿qué es lo que ocurre? Ya en algunos videos anteriores habíamos explorado qué es lo que pasa con el campo que crea una carga puntual. Una carga puntual, hagamos el recuerdo, genera un campo que va en la línea, que va del punto, que tiene una dirección que va sobre esta misma línea. Aquí yo quiero calcular el campo. Entonces, ese campo tiene esta dirección, se lo voy a marcar acá, si la carga es positiva, ¿no? Entonces, ya lo habíamos en un video anterior. Por aquí les voy a dejar el enlace de este video. Entonces, aquí yo tenía mi campo bien bonito, y dicho campo tiene una fórmula que recuerden, KQ sobre R al cuadrado por R unitario. Recordemos que ese R unitario es el vector que apunta desde el punto donde yo quiero calcular el campo hasta acá. Se los voy a marcar aquí, el famoso R gorrito. Vamos a ponerle este punto P para que nos ubiquemos mejor. Entonces, una carga puntual hace esto. El campo que genera esta carga Q sobre este punto P está dado por esta fórmula que ya habíamos de pronto conocido. Pero es que lo que pasa es que en la naturaleza o a nivel macroscópico nosotros no tenemos partículas puntuales. Nosotros tenemos sistemas bastante complejos, bastante elaborados a nivel macroscópico. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el campo que generan esas distribuciones? Entonces la idea es esta. Vamos a imaginarnos que tenemos un objeto curvilíneo. Aquí lo voy a hacer el trazo, voy a ver si me queda lo suficientemente bien. Si no me queda bien, chicos, no vayan a derramar su ira sobre mí. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí un cuerpo amorfo, pero vamos a asumir que es lo suficientemente lineal. La idea es esta. Vamos a intentar determinar cuál es el campo eléctrico que genera este cuerpo. Vamos a suponer que tiene una carga total Q sobre este puntico que vamos a llamar P. El punto P lo voy a dejar acá. La idea es cómo esta distribución de carga, este cuerpo está cargado, genera un campo en este punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a correr esto un poquito hacia acá. Creo que ustedes alcanzan a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo calculamos ese campo? Ciertamente, esta fórmula solo es válida para puntos. Solo es válida para puntos. Esto no es un punto. Entonces, esta fórmula no la debo utilizar. Arranquemos por eso, porque ese es el error número uno que cometen a veces los estudiantes. Esta fórmula solo sirve para carga puntual. No sirve para una distribución continua. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la idea? Miren, el truco consiste, voy a ampliar esto, vamos a ver si esto lo puedo. Claro, así creo que nos queda un poco mejor. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la idea de todo esto? Esto no es una partícula.
no es una partícula puntual. Pero podemos tratar de imaginar que tenemos un cuchillo mágico. Siempre cuando estaba en las clases presenciales me gustaba utilizar esa expresión, que tenemos una especie de cuchillo mágico, de tal manera de que yo cojo un pedazo muy pequeño de este objeto macroscópico, muy pequeño. Este objeto, este pedacito muy pequeño, voy a decir que tiene una carga que vale de Q. ¿Por qué de Q? Porque es una cantidad muy pequeña. Esta carga de Q está a una cierta distancia de este punto P y esa pequeña carga va a generar un pequeño campo. Ese pequeño campo lo voy a llamar D. Ese pequeño campo D, como esto es un pedacito muy pequeño, es tan pequeño que voy a imaginar que su campo es como si fuera el de una carga puntual. Entonces, si es el de una carga puntual, ese campo D lo podemos escribir simplemente como A de Q sobre R al cuadrado por R gorro, donde esta distancia sería R. Ahora, la idea sería decir, bueno, solo este pedacito y este pedacito de acá, ¿qué? ¿Qué pasa con este pedacito? Este pedacito también es otro pedacito de Q. Y este pedacito también genera igualmente un campo. Este también genera un campo. Y todos de ahí en adelante comienzan a generar campos. Porque es que yo este cuerpo que es una línea, lo puedo separar en pequeños pedacitos. Entonces, yo quiero que se imaginen que este cuerpo lo dividimos en pedacitos muy pequeños y los sumamos. Es decir, que el campo total en el punto P sería una suma. Pero es que aquí, como estamos utilizando un diferencial, la suma de diferenciales no se escribe con un sigma de sumatoria. Se escribe con una S de integral. Entonces estamos hablando que esto es K de Q sobre R al cuadrado por R gorro. Es decir, que el campo eléctrico que genera esta distribución no es más que la integral de K de Q sobre R cuadrado. Entonces aquí nos podemos como comenzar a asustar un poquito porque, uy, no, ahí apareció una integral, S de Q. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva un poco más simple? La idea es esta, chicos. Vamos a hacer una definición. Vamos a definir una cantidad que le vamos a llamar lambda. Lambda es la densidad de carga lineal. Lambda se define como la cantidad de carga sobre unidad de longitud. De tal manera que lambda sería como una especie de derivada. Entonces, ese famoso dq termina siendo igual a lambda de L. Entonces, esta integral sobre el punto sería como una integral de K lambda. En vez de tener aquí dq, tenemos un dl sobre R al cuadrado sobre R gordo. Entonces aquí tenemos una forma de calcular ese campo, pero utilizando esta formulita. Esta formulita sirve para las distribuciones de carga que sean lineales y siempre que tenga bien definido este lambda. Hay una situación, hay unos casos interesantes. Casos. Miren, si la distribución, si la carga es uniforme,
si la carga es uniforme, S de Q, ese lambda, que es dq sobre dl, es exactamente igual a la carga total sobre la longitud total del objeto. Eso significa que la carga para cada pedacito de igual longitud, si ustedes me separan ese cuerpo que tiene una distribución lineal y cada pedacito tiene exactamente, si cada pedacito tiene exactamente la misma longitud, va a tener la misma carga. Entonces a eso le llamamos carga uniforme. Si la carga es uniforme, lambda de Q sobre dl es una constante. Lambda es constante. Entonces, vamos a intentar hacer un ejemplo para ver si esto nos queda claro. Voy a hacer el ejemplo más simple. Eso es lo que llamaría un ejemplo de combate. Es decir, dos ejemplos que aparecen en todos los libros de física. Entonces, aquí voy a hacer una línea para separar todo. Mientras tanto, yo quiero que ustedes hagan una pequeña reflexión. Si estamos hablando de cuerpos de distribución lineal, es decir, cuerpos que parecen líneas, matemáticamente hablando, ¿cuál sería el objeto más simple? Yo les voy a dar un minutico para que lo piensen, pero la respuesta es una línea. Una línea sería el objeto más simple. Entonces vamos a intentar hacer esto con una línea. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a hacer aquí, voy a escribirlo, un ejemplo. Espero no demorarme mucho haciendo este ejemplo. Sé que los videos largos cansan. Entonces vamos a imaginarnos una barra cargada uniformemente. Voy a colocar aquí un sistema de referencia de color azul para que sea más fácil. Aquí voy a colocar el eje Y lo voy a colocar acá. Y acá dejaré el eje X. Entonces, esto va a ser mi X y esto será mi Y. Vamos a suponer que esta es una distribución uniforme, lo que significa esta es una distribución uniforme. Vamos a suponer que esta barra tiene una carga total Q y la longitud de esta barra tiene una longitud L mayúscula. Esta barra tiene una longitud L mayúscula. De tal manera, Q es la carga total. Entonces tengo que mi lambda es simplemente Q sobre L. Así lo vamos a dejar. Vamos a calcular el campo eléctrico que esta distribución de carga genera en un punto que está, este punto P lo voy a dejar acá, que está a una distancia A del extremo de esta barra. Entonces, recuerden, vamos a calcular el campo eléctrico que genera esta barra sobre este punto P. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por allá nosotros ya tenemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula la voy a escribir aquí. Se las voy a escribir en verde, tal cual como lo teníamos en el otro. Y tenemos aquí la fórmula que yo ya les había dado. En el punto P no es más que la integral de K lambda dl sobre R cuadrado por R gorro.
tenemos que identificar el DL y tenemos que identificar el R al cuadrado y el R gordo. Entonces, primero, siempre el truco es coger un pedacito de la barra arbitrario. Pedacito arbitrario de la barra. Voy a tomar un pedacito cualquiera. No vayan a tomar el de la mitad, por favor. Este. Miren, lo marco acá, ¿cierto? Este pedacito es mi famoso de Q. Miren, si estoy parado sobre el eje X, este de acá es un DX. DX representa muy bien el pedacito de la barra. DX en este caso representa el DL. ¿Por qué? Porque cada valor de X representa un punto sobre la barra. Entonces queda muy bien definido. Este de L igual de X. Recuerden que L es cualquier pedazo de la barra. Y de X representa una longitud bien pequeñita de ese segmento. Recuerden que R es la distancia del diferencial hacia donde está el punto. Entonces lo voy a marcar acá. Es la distancia de aquí a acá, ¿cierto? Es la que yo voy a marcar, me quedo un poco chueco. Entonces, esta distancia, ¿cuál va a ser? Yo quiero que presten atención a los detalles. Esta distancia sería nuestro famoso R. Entonces, la idea es, en este caso, ¿cuánto vale R? Miren, de aquí a acá, voy a marcarlo aquí con cuidadito, hay X. Yo necesito R. Entonces voy a utilizar la geometría. R es lo que yo necesito. Pero es que yo quiero que se den cuenta que R más X es igual a L más A. Entonces, despejando, creo que es evidentemente claro que R es L más A menos X. Perfecto. Entonces tenemos el valor de R. Recuerden, R siempre es la distancia desde donde está la carga o el diferencial de carga hasta donde está el punto donde queremos calcular el campo. Este diferencial de carga, por su ubicación, es tremendamente obvio que genera un campo en la dirección X. Este sería mi DE. Eso significa que el R unitario, en este caso coincide, perdón, el R unitario, el R gorro, me quedó un poco feo. El R unitario, uy, eso me está quedando un poquito chueco. Prefiero borrarlo y volver a arrancar porque para mí lo importante es que ustedes me entiendan. Entonces, este R unitario, este R unitario termina siendo I. ¿Por qué? Porque es que este diferencial me genera un campo en la dirección I. Entonces, ya dije también, ya había dicho también que DL en este caso es exactamente DX, porque DX es un pedacito de esta barra, no hay ningún problema. DX representa un pedacito de esta barra. Entonces, reemplazando todo esto, voy a ponerlo así con punticos y en naranja. Reemplazando todo esto en esto, ¿qué es lo que obtenemos? Aquí
Voy a bajar un poquito y me queda que el campo eléctrico en el punto P termina siendo igual a integral de K lambda. Lambda, siendo eso una distribución uniforme, es constante. Entonces podemos dejarlo así. K lambda de L. ¿Pero cuánto vale de L? Ah, de L vale de X. Sobre R al cuadrado. ¿Pero cuánto vale R? R siempre es la distancia del diferencial hacia el punto P. A, R, vale, L más A menos X al cuadrado. Multiplicado por R unitario. ¿Pero cuánto vale R unitario? Y ustedes piensan que ya reemplazamos en esta fórmula. Lo único que me hace falta acá es los límites de integración. ¿De dónde a dónde van los límites? Los límites van desde donde inicia el cuerpo hasta donde termina en términos de la variable de L, que en este caso es de X. ¿Dónde comienza el cuerpo? En 0. ¿Dónde termina el cuerpo? En L. Entonces ya tenemos nuestra integral montada. Ahora, aquí la situación, aquí en estos momentos prácticamente se nos acabó la física. Aquí solamente sigue cálculo. Usted tiene que saber calcular esta integral. ¿Cómo la vamos a integrar? Súper fácil. ¿Cómo? Utilizando ciertas propiedades. Aquí, para los que no se acuerdan, se lo recuerdo, esta integral es súper fácil. ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer una sustitución. Sea U igual a L más A menos X. De tal manera que de U es menos de X. Los límites no me importan, los límites los voy a dejar con asterisco, doble asterisco. De tal manera que reemplazando, ¿qué me queda? Integral, recuerden, como los límites no me interesan, lo voy a dejar asterisco y doble asterisco. Al final vamos a regresar a la misma variable. K lambda de X, pero es que de X ¿cuánto vale? Menos de U. Sobre lo que está abajo, completico, L más A menos X, no es más que U al cuadrado, multiplicado por I. Entonces, en esta parte, simplemente, el menos sale. Asterisco, doble asterisco. También podríamos sacar el K lambda, pero vamos a dejarlo ahí. K lambda de U sobre U cuadrado. Esta última. Aquí está. Y tengo que tener un poquito de paciencia. Entonces aquí tenemos U cuadrado y aquí por el vector unitario I. Entonces la idea es la siguiente. Aquí, de nuevo, tengo que acordarme de integrar. El K lambda lo puedo sacar. Voy a escribirlo así como si estuviéramos en cálculo 1. Si estuviéramos en cálculo 1, sería una buena idea sacar el K lambda. Este es asterisco, doble asterisco. Y escribir esto como U a la menos 2, porque es que recuerden que cuando está en el denominador puede subir con signo de menos, de U. Pero es que esa integral es súper fácil, porque es una integral polinómica, lo que significa que el resultado es K lambda U a la menos 1 sobre menos 1, evaluado entre asterisco, doble asterisco. Para los que no se acuerdan, recuerden que la integral
se los voy a colocar con verde para que no se les olvide, que la integral de u a la n por du no es más que u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Para los que de pronto se les olvida. Un poquito lento el digitador. Entonces, aquí simplemente reemplazamos. Es decir, que aquí tenemos, menos por menos se cancela, me quedaría aquí k lambda, este u a la menos 1 baja. U desde asterisco, doble asterisco. Aquí se me estaba olvidando algo importante. Aquí siempre tiene que ir el vector unitario i, el vector unitario i y el vector unitario i, porque estamos diciendo que esto es un vector, ¿no? Se me olvida. Entonces, aquí finalmente reemplazamos el valor de u. K lambda, ¿cuánto es que vale u? U es igual a L más A menos X. Esto lo evalúo. Voy a hacer una línea mejor para que se vea más bonito. Entre 0 y L. Y esto es I. Entonces, finalmente, aquí, si yo reemplazo con L, fíjense que L menos A me queda simplemente aquí. K lambda sobre A. Si yo reemplazo con 0, me queda K lambda L más A. Y todo esto queda multiplicando por el vector unitario I. Entonces, me va a tocar hacerlo en el último tablero. Entonces, aquí tengo todo esto. Entonces voy a hacerlo acá. Con el permiso de ustedes. Simplemente pongo acá, separo acá para que ustedes no se me enreden. Y este último resultado lo voy a copiar. Para que no se me vayan a perder. Listo. Entonces, finalmente, reemplazando, utilizando álgebra, aquí solamente es utilizar álgebra, me queda que el campo eléctrico en el punto P es igual. Resto estas cantidades. Me queda K lambda como factor común 1 menos A 1 sobre L más A. Y utilizando un poquitico más de álgebra es simplemente este para acá, este para acá. Ustedes se van a dar cuenta que si ustedes me restan esto solamente les queda L en el numerador. Y me queda acá en el denominador A L más A. Y. Pero es que yo quiero que se den cuenta que la carga total, si ustedes recuerdan, o lambda, la definición de lambda como es una distribución uniforme es Q sobre L. Entonces, lambda L es exactamente igual a Q. Entonces, eso se puede escribir de una forma súper bonita. KQ sobre aquí sobre A
L más A I. Entonces ya resolvimos el problema. Ustedes dirán, uy, no, pero fue larguísimo. No, realmente no, créanme, no hay problemas en física mucho más largos. Entonces, aquí ya está el resultado final de este ejemplo. Cálculo del campo eléctrico generado por una barra cuya distribución de carga es uniforme sobre un punto, en un punto P que está sobre la línea de la barra. Este es un ejercicio que encuentran en los libros clásicos, en el Serway, en el Tipler. Entonces espero que les haya gustado. Traté de que este video fuera lo más corto posible. Les voy a dejar este espaciecito para que le tomen pantallazo. Les va a ser de mucha utilidad. Aquí les voy a dejar también el pantallazo de este. Me alegró mucho estar con ustedes y acompañarlos. Si el video les gustó, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse al canal y espero que nos veamos muy pronto. ¡Chao!